La Rusia que conocemos abarca extensas regiones en Europa, el Medio Oriente y gran parte de Asia, limitando con varios países destacados. Sin embargo, hay un lado menos explorado de Rusia, oculto en sus propias repúblicas autónomas. Este territorio está compuesto por 22 repúblicas, cada una considerada un país en sí misma, con su propia lengua oficial, constitución y gestión de recursos naturales. Estas repúblicas ofrecen una visión rica y variada de Rusia, que va más allá de los estereotipos que a menudo percibimos. Cada una de ellas posee culturas fascinantes y diversas, conformando un mosaico de tradiciones que, lamentablemente, está en peligro de extinción. Las causas de este fenómeno son complejas y las exploraré a continuación. En lugar de abordar las 22 repúblicas de una sola vez, comenzaremos con algunas de las más interesantes, iniciando con Crimea, una república rusa cuyo estatus internacional es objeto de disputa. En 2014, tras la revolución en Ucrania que resultó en la destitución del presidente, Rusia anexó Crimea, lo que desató un conflicto con fuerzas separatistas y militares rusos. Esta región, marcada por una historia tumultuosa, ilustra las complejidades geopolíticas que afectan a las repúblicas rusas. El controvertido referéndum llevado a cabo en Crimea, considerado ilegal según la constitución ucraniana, trató el tema de la reunificación con Rusia, mostrando un apoyo oficial de más del 90%. Sin embargo, la votación fue boicoteada por muchos leales a Ucrania y fue considerada ilegítima por gobiernos occidentales y la ONU. A pesar de las controversias, Rusia formalizó la anexión de Crimea el 18 de marzo de 2014, integrando la República de Crimea y la ciudad federal de Sebastopol como los sujetos federales números 84 y 85 de Rusia. Tras estos eventos, Ucrania decidió cortar el canal de Crimea del Norte, que anteriormente proporcionaba el 85% del agua potable a la región. Esta decisión provocó una drástica reducción en el área cultivada, que pasó de 130.000 km² en 2003 a solo 14.000 km² en 2017. La historia compleja de Crimea, junto con su estatus disputado, la convierte en un lugar de gran interés, no solo desde una perspectiva política, sino también por su impacto ambiental y agrícola. Geográficamente, Crimea es única, conectada a Ucrania por un estrecho istmo de apenas 5 kilómetros de ancho, casi transformándola en una isla. Además, Crimea se distingue por sus majestuosas montañas y un clima subtropical, características que resultan sorprendentes al pensar en Rusia. También es notable la presencia de los tártaros de Crimea, una minoría étnica mayoritariamente musulmana que representaba alrededor del 10% de la población en 2014. Esta comunidad tiene profundas raíces que se remontan al final de la Edad Media, enriqueciendo la diversidad cultural de la región. Sin embargo, los tártaros de Crimea enfrentaron una dura realidad cuando fueron expulsados a la fuerza hacia Asia Central por el gobierno de Joseph Stalin como una forma de castigo colectivo. Tras la disolución de la Unión Soviética, los tártaros de Crimea comenzaron a regresar a la región. Actualmente, la composición demográfica muestra que el 16% de la población es ucraniana y el 68% es rusa. Volviendo al tema del clima, puede ser interesante explorar una república que se ajusta más a nuestras expectativas tradicionales de Rusia. En este modelo, las ciudades que más se destacan por ser de los lugares más fríos del mundo son Yakutia y Saja. Se trata de la mayor entidad política del mundo que no es una nación soberana. Si se la considerara como un país, Yakutia ocuparía la 8ª posición, ubicándose entre Argentina e India en términos de extensión territorial. La población en esta región es diversa, estando predominantemente compuesta por los yakutos que representan alrededor del 50%, seguidos por un 38% de rusos y diversas otras minorías. Esta región tiene 2 lenguas oficiales, el ruso y el yakuto, siendo que el yakuto es hablado por aproximadamente el 40% de la población y pertenece a la familia de lenguas yakutes. Son notables por ser el grupo más parecido a los del este asiático en toda Rusia. Sus tradiciones incluyen vestimenta colorida, una cocina única y festivales de verano vibrantes. Destacó el Aiseak, un evento significativo en el que las familias se reúnen para disfrutar de panqueques, carne de caballo, pescado seco o frito, una bebida fermentada hecha a partir de la leche de yegua. La capital de Yakutia es la helada Yakatsk, considerada la ciudad más fría del mundo, con una temperatura promedio de menos 8 grados Celsius y mínimas que pueden llegar a 38 grados Celsius en enero. Además del clima extremo, la ciudad está construida sobre permafrost continuo y es famosa por albergar minas de diamantes, como la mina de diamantes 2017. Yakutia no se destaca solo por el clima frío y los festivales vibrantes, sino también por sus ricas reservas de diamantes. Bashkortostán, por su parte, es otra república intrigante, con una población de aproximadamente 4 millones de personas, lo que la convierte en la más poblada entre las repúblicas rusas.
Ubicada en las proximidades de Kazajistán, Bashkortostán presenta una geografía impresionante, compuesta por 27 lagos, 1.000–3.000 ríos y diversas montañas. La composición étnica abarca el 30% de basquires, el 36% de rusos, el 25% de tártaros y el 9% de varias otras minorías. Bashkortostán es reconocida por su rica cultura y historia, especialmente en torno a la danza, la música y los festivales folclóricos. La ciudad capital está ubicada donde vive aproximadamente un cuarto de la población y es donde encontrarás las mayores refinerías de petróleo de Rusia. Hablando de religión, no podemos dejar de destacar la república más diversa de Rusia, Daguestán. Esta república está ubicada al norte de Azerbaiyán, con una costa en el mar Caspio. Alberga más de 30 grupos étnicos y 81 nacionalidades, siendo considerada una de las repúblicas más lingüística y étnicamente diversas de Rusia. Aunque es étnicamente diversa, no es tan diversa en términos de religión, ya que el 83% de la población sigue la misma religión, que no es el cristianismo ortodoxo predominante en el resto de Rusia. En cambio, las personas de Daguestán siguen el Islam, lo que se puede atribuir a la ubicación geográfica de la región y su proximidad al Medio Oriente. Daguestán es una región relativamente cálida, con una temperatura media de 26 grados en julio. Ahora, pasando a otras repúblicas exóticas de Rusia, tenemos aquellas ubicadas a lo largo de la extensa costa del Mar Negro. Lo que es fascinante en esta región es que es posible cultivar té, lo cual es muy sorprendente. Esta región es rica en recursos naturales como petróleo, gas natural, oro, plata, tungsteno y hierro. Sin embargo, a pesar de estos recursos, sigue siendo una de las partes más pobres de Rusia, con un ingreso per cápita de alrededor de $308,000. Este es un patrón observado en muchas repúblicas rusas, donde a pesar de tener acceso a recursos naturales valiosos, la generación de riqueza no corresponde a lo esperado. La centralización del poder en Rusia comenzó hace 2 décadas con la elección de Vladimir Putin el 26 de marzo de 2000. Este fue el inicio de un periodo de extensas reformas para centralizar la autoridad en el gobierno federal y alinear todas las leyes de las repúblicas con la Constitución rusa. Putin estableció distritos federales para ejercer el control federal sobre las repúblicas, y a lo largo de los años hubo una pérdida gradual de autonomía para los gobiernos republicanos. En junio de 2018, se aprobó una ley que redujo el estatus del idioma ruso a expensas de otros idiomas oficiales en las repúblicas. Todo esto sugiere una determinación de Putin en eliminar completamente a las repúblicas, sus culturas y lenguas, para obtener un control total sobre toda Rusia. Ante esta situación, las repúblicas pueden no sobrevivir por mucho más tiempo debido a su ubicación geográfica única. Su extensión territorial abarca una variedad de climas y paisajes, desde las vastas estepas de Siberia hasta los densos bosques de la taiga y las majestuosas montañas del Cáucaso. En algunas de las ciudades más frías, el clima extremo puede llegar a 50 grados bajo cero, y en otras partes las temperaturas pueden alcanzar 30 grados positivos. El país cuenta con una población extremadamente grande, con 144 millones de habitantes. Su densidad poblacional varía significativamente en todo el país, siendo las áreas urbanas las más pobladas, destacando la capital Moscú y la ciudad de San Petersburgo. Pero si retrocediéramos en el tiempo, tal vez no pensaríamos que algún día algunas tribus eslavas se unirían y se convertirían en uno de los países más fuertes de Europa. Todo comenzó con tribus eslavas que vivían en aldeas y luchaban entre sí, hasta que en el siglo IX, una ciudad llamada Kiev se convirtió en el centro de un poderoso estado conocido como la Rusia de Kiev. Fue allí donde estas tribus comenzaron a aprender de los bizantinos, intercambiando ideas y adoptando el cristianismo ortodoxo como su principal creencia religiosa. Fue un periodo de renovación, crecimiento cultural y religioso. En el siglo XIII, Rusia presenció la llegada de los mongoles, liderados por la Horda de Oro bajo el mando de Genghis Khan y sus sucesores. Esta invasión marcó un periodo desafiante en la historia rusa, ya que los mongoles impusieron su dominio sobre el territorio ruso. Fue una época de dificultades para los rusos, quienes enfrentaron la opresión y la explotación mongol.